Bienvenidos un dúo Moon S a mi canal, su fuente número 1 de dramas turcos, romances de telenovela y por supuesto todo, absolutamente todo, sobre nuestras parejas favoritas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque prepárense porque la bomba que les traigo hoy, les va a volar la cabeza. Lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar, y que aunque ya no es tu copyright en juntos, siguen siendo tema de conversación superíndice 3N. Hemos visto rumores, hemos escuchado indirectas, hemos leído teorías conspirativas, pero hoy vamos a intentar separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Lo muy importante, vamos a analizar unas declaraciones que han salido a la luz y que, sinceramente, me dejaron con la boca abierta. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agun rense fuerte, porque este viaje por el mundo de Hande y Kerem va a estar lleno de giros inesperados. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Asu que si les gusta el chismecito turco, si disfrutan de mis análisis y mis predicciones, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Su apoyo es mi combustible. Vamos al grano. Bien, vamos a recapitular un poco para aquellos que se unieron al fandom de Spoo Copyright S del boom de Senu con diéresis al cam. Hande y Kerem, dos nombres que se volvieron sinu superíndice 3 nimos de amor, pasiu superíndice 3N, por Q copyright no decirlo, perfecciu superíndice 3N. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión superíndice 3N y nos llegaba al corazón superíndice 3N. Ser, como los llamaban sus fans, eran la pareja so más menos hada, la representación superíndice 3N del amor verdadero. Y como suele pasar en estos casos, la ficción superíndice 3N se hizo realidad. O eso creemos. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem se hicieron cada vez más fuertes. Al principio ambos negaban cualquier tipo de relación superíndice 3N, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con pau más menos eros de trabajo. Pero las miradas, las sonrisas, los gestos CU superíndice 3 implices, todo apuntaba a que agua algo moon S. Y finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas inundaron las redes sociales. Hande y Kerem, tomados de la mano, disfrutando del sol y el mar, radiantes de felicidad. Era oficial, ser han cruzado la pantalla y se han convertido en una pareja de la vida real. El fandom enloqueció superíndice 3, las redes sociales explotaron, y el mundo entero se enamoró superíndice 3 a un S de esta pareja de ensueu más menos o. Su relación superíndice 3 en duru superíndice 3 poco moon S de una o más menos o, pero fue intensa. Compartieron momentos inolvidables, viajes por todo el mundo, alfombras rojas, entrevistas conjuntas y sobre todo, mucho amor, al menos eso es lo que nos hicieron creer. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos, y parecua que su historia de amor iba a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura eternamente. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quiero a creerlo, todos pensábamos que eran solo habladuras malintencionadas. Pero lamentablemente los rumores eran ciertos. Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un shock para todos. El fandom quedó superíndice 3 devastado, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3N. Nadie entiendo a Q copyright agua pasado. CU superíndice 3 mo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera terminado a su. Las teorías sobre las causas de la ruptura eran infinitas, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3 en medio tica, agendas apretadas, terceras personas. Nadie sabe la verdad. Tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio sobre el tema. No dieron declaraciones oficiales ni explicaciones a sus fans. Simplemente dejaron de aparecer juntos y siguieron con sus vidas por separado. El silencio fue ensordecedor. Y ahora, después copyright S de meses de silencio, de especulaciones y de rumores, finalmente tenemos algo concreto. Han salido a la luz unas declaraciones que, según la fuente, provienen de alguien cercano a Hande.
Una persona que al parecer estuvo presente durante los últimos meses de la relación superíndice 3N y que tiene información superíndice 3N privilegiada sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según esta fuente, la ruptura entre Ande y Kerem no fue tan amistosa como se creía. Al parecer, hubo tensiones, discusiones y desacuerdos constantes. La presión superíndice 3N de la fama, las exigencias de sus carreras y las expectativas del fandom han afectado negativamente la relación superíndice 3N. Pero lo muy sorprendente de estas declaraciones es que al parecer, Kerem tenía una visión superíndice 3N muy diferente del futuro que Ande. Según la fuente, Kerem quiere formalizar la relación superíndice 3N, hablar de matrimonio y de formar una familia. Ande, por otro lado, no estaba lista para dar ese paso. Estaba enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales y no quiero comprometerse a largo plazo. Esta diferencia de opiniones ha sido el detonante de la ruptura. Kerem se sentó frustrado y presionado, mientras que Ande se sentó asfixiada y atrapada. Al final, decidieron que lo mejor era separarse y seguir caminos diferentes. Ahora bien, quiero aclarar que estas declaraciones no son oficiales. No han sido confirmadas ni por Ande ni por Kerem. Asu que debemos tomarlas con pinzas y no darlas por sentadas. Pero si son ciertas, nos dan una visión superíndice 3N muy clara de lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos. Y aún hay muy la misma fuente revela que Ande se sentó agobiada por la idealización superíndice 3N de su relación superíndice 3N. El público ha creado una imagen perfecta de ellos como pareja, una imagen que, según la fuente, no se corresponde con la realidad. Ande sentó que tenía que cumplir con las expectativas de sus fans, que tenía que mantener una fachada de felicidad y perfección superíndice 3N que no era autocopyrightica. Esto al parecer generaba mucha presión superíndice 3N en Ande, quien se sentó incomprendida y sofocada. Sentó que no podía ser ella misma, que tenía que actuar para complacer a los DS. Y esto obviamente afectaba su relación superíndice 3N con Kerem. Por otro lado, la fuente también Copyright N revela que Kerem era muy posesivo y celoso. Al parecer no le gustaba la atención superíndice 3N que Ande recibía de otros hombres, y esto generaba discusiones y conflictos constantes. Ande por su parte se sentó controlada y limitada por los celos de Kerem. Estas declaraciones, si son ciertas, pintan un panorama muy diferente al que nos han mostrado. Nos revelan que detrás de la fachada de felicidad y perfección superíndice 3N, hubo tensiones, inseguridades y desacuerdos. Nos demuestran que al final, Ande y Kerem eran personas normales, con sus propios problemas y sus propias imperfecciones. Y es importante recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión superíndice 3NY, a tomar decisiones que pueden no gustar a los Ande y Kerem tienen derecho a ser felices, aunque eso signifique seguir caminos diferentes. Pero la historia no termina aquí. Después copyright de la ruptura, ambos han seguido con sus vidas por separado. Ande se ha enfocado en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares de Turquía. También Copyright N se ha dedicado a causas copyrightficas y ha utilizado su influencia para crear conciencia sobre temas importantes. Kerem, por su parte, también Copyright N ha seguido trabajando en su carrera actoral. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado su talento y versatilidad. También Copyright N se ha enfocado en proyectos personales y ha explorado otras facetas creativas. Y aunque ya no es tu Copyright N juntos, ambos siguen siendo muy queridos por sus fans. El fandom Edser sigue vivo y activo, y muchos aún esperan una posible reconciliación superíndice 3N. Pero por ahora, todo indica que Ande y Kerem están felices y enfocados en sus propios caminos. Y aquí viene otra parte interesante. Recientemente Kerem ha sido visto en varias ocasiones con una misteriosa mujer. Los rumores sobre un nuevo romance han comenzado a circular, y muchos se preguntan qué Copyright N es la afortunada que ha conquistado el corazón superíndice 3N del Galu, N turco. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer. Algunos especulan que se trata de una actriz, otros que es una modelo, y otros que es una persona ajena al mundo del espectáculo. Pero lo cierto es que Kerem se ve muy feliz y enamorado en las fotos que han aparecido en las redes sociales.
Por otro lado, And the Tambiew Copyright N ha sido relacionada con varios hombres desde su ruptura con Kerem. Se la ha visto con empresarios, actores y deportistas. Pero hasta el momento, no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. Algunos rumores apuntan a que Hande podría estar saliendo con un famoso actor turco, pero esto no ha sido confirmado. Otros rumores sugieren que podría estar enfocada en su carrera y que no tiene tiempo para el amor. Lo cierto es que Hande y Kerem son dos personas muy atractivas y exitosas, y es que sean objeto de rumores y especulaciones. Pero al final, lo muy importante es que sean felices y que encuentren el amor verdadero. Volviendo a las declaraciones iniciales, es importante recordar que la realidad de las relaciones es siempre muy compleja de lo que vemos desde fuera. Las parejas famosas, en particular, están sometidas a una presión superíndice 3N enorme por parte de los medios, de los fans y de sus propias agendas profesionales. Es fácil idealizar una relación superíndice 3N desde fuera, pero la verdad es que nadie sabe lo que realmente sucede a puertas cerradas. Y hablando de puertas cerradas, Tambiew Copyright N hay que considerar la posibilidad de que estas declaraciones filtradas sean simplemente una forma de manipular la opinión superíndice 3N pública. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen los medios para controlar su imagen y para influir en la percepción superíndice 3N que el público tiene de ellos. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es importante analizar la información superíndice 3N con objetividad y no dejarnos llevar por las emociones. Al final, la verdad solo la saben Hande y Kerem. Pero independientemente de lo que realmente sucedió superíndice 3, lo que es cierto es que su relación superíndice 3N dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Ser se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza, y su historia seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, ambos siguen siendo talentosos, exitosos y queridos por sus fans. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y esperamos que encuentren la felicidad que se merecen. Bien, mis queridos chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo lleno de revelaciones y especulaciones. Hemos analizado las declaraciones que han salido a la luz sobre la ruptura entre Hande Eruparafoel y Kerem Bürsin, y hemos tratado de separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Hemos visto que al parecer, la relación superíndice 3N no era tan perfecta como creíamos, y que hubo tensiones, desacuerdos y diferencias de opinión superíndice 3N. Hemos descubierto que Kerem quiere formalizar la relación superíndice 3N, mientras que Hande no estaba lista para dar ese paso. Y hemos entendido que la presión superíndice 3N de la fama y las expectativas del fandom afectaron negativamente la relación superíndice 3N. Pero Tambiew Copyright N hemos recordado que todos tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión superíndice 3N y a tomar decisiones que pueden no gustar a los demu, Hande y Kerem tienen derecho a ser felices, aunque eso signifique seguir caminos diferentes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de estas declaraciones? ¿Creen que son ciertas? ¿Creen que Hande y Kerem podrán reconciliarse en el futuro? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, noticias de última hora y adelantos de mis superíndice 3 vídeos. Los espero por ayuda. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos y chismosas. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.